RTP. Vamos con Bernardo Corteyre Morejón, politólogo internacionalista que nos acompaña en este momento. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Adelante, Astrid. Estimado Bernardo, gracias por acompañarnos en la mañana en RTP y aprovechar lo que está ocurriendo en estos momentos en Medio Oriente y este rompimiento de lo que se esperaba sea pues un acuerdo definitivo del fin de la guerra. Estados Unidos culpa a Benjamín Netanyahu de lo que ha ocurrido, mientras que Irán culpa también a Estados Unidos por romper los acuerdos y el memorándum que se había establecido. ¿Cómo quedará esta guerra? ¿Habrá en un futuro cercano algún tipo de acuerdo real y definitivo para poner fin y abrir el estrecho de Hormuz, que está ocasionando a nivel mundial graves efectos? Bueno, buenos días con todos. Yo creo que por ahora es muy complejo afirmar que va a haber un acuerdo definitivo, porque si algo ha caracterizado los acuerdos que ha establecido la administración Trump en esta segunda etapa es la falta de bases sólidas. Definitivamente una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que el movimiento MAGA funciona de una forma resultadista e inmediatista. Eso significa establecer acuerdos de corto plazo que le permitan al gobierno, a la administración, ganar puntos políticos con su base electoral, y eso no representa necesariamente algo estable o definitivo. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta que la relación y la tensión que existe en Medio Oriente y entre sobre todo Irán e Israel es un conflicto de larga data, casi existencial. Para las fuerzas de Israel y para las fuerzas de Irán, la existencia del otro actor representa prácticamente una amenaza de vida o muerte. Entonces, en ese sentido, siempre ha existido la presión de Israel para que Estados Unidos elimine todas las posibilidades de que Irán afecte sus capacidades, y para Irán también siempre ha habido esa necesidad urgente de debilitar a Israel e impedir que siga ampliándose, y por eso ha financiado a todos estos actores proxies de guerrillas y actores, digamos, no regulares que intervengan y que ataquen a Israel. Entonces, en ese sentido es muy complejo, sobre todo ahora la tensión que existe también a nivel de los gobiernos de Israel y de Estados Unidos, que logren un acuerdo, porque para Israel siempre va a haber esa necesidad de continuar incentivando y continuar con la puya para que Estados Unidos siga participando de los conflictos. Y entonces en ese sentido se vuelve muy complejo pensar en una lógica de largo plazo. Y justamente en la reunión de los G7 hubo ese evento, ¿no? De la firma de la paz y Trump haciendo todo el show, pero realmente Israel no estaba de acuerdo. Y justamente al firmar eso, Israel atacó a Irán. Entonces, ¿dónde está ese diálogo que usted también está diciendo? Donde no es solamente Estados Unidos, sino que Israel también manda, ¿no? En esa firma de paz no solo puede estar Estados Unidos, tiene que estar también Israel. Sí, lo que nosotros tenemos que considerar ahí es un poco gracioso, ¿no? Porque Estados Unidos, Trump firma en Versalles, y Versalles, para quienes conocemos un poco de historia, justamente es ese punto de partida, el fin de la Primera Guerra Mundial, pero la puerta de apertura para la Segunda Guerra Mundial. Y además coincide que también son 14 puntos con los que también se cerró la Primera Guerra Mundial, y entonces es como esa repetición de la historia de forma irónica, ¿verdad? El problema que nosotros tenemos que analizar también, digamos, a nivel estructural de las agencias políticas de ambos países, es que Israel también es uno de los grandes financistas de la política interna de Estados Unidos a través de los lobbies, sobre todo la red AIPAC. AIPAC es una entidad, digamos, legalmente constituida, Estados Unidos lo permite, pero básicamente son fondos que vienen del Estado de Israel, a través de los cuales se financian las campañas de congresistas, senadores, y eso hace que también exista esa influencia en la toma de decisiones. Hay varios senadores, congresistas que básicamente se posicionan como defensores de los intereses del Estado de Israel, y es uno de los debates internos dentro de Estados Unidos. ¿Qué tanto puede Estados Unidos permitir que haya ese tipo de influencia por parte de un país extranjero? Y además, por ejemplo, las redes de inteligencia, las mismas agencias de inteligencia, llegaron a transmitir tanto al Congreso como al presidente de los Estados Unidos que Israel, a través del gobierno de Netanyahu, que próximamente también van a tener sus elecciones, entonces también es un motivo de supervivencia para la administración de Netanyahu. Ellos quieren continuar con el conflicto, sobre todo en el Líbano. Es una parte de su agenda ahora,
asegurar esa expansión y esa posesión territorial. Ellos quieren seguir ampliando las fronteras de Israel. Y en ese sentido también para Irán no es permisible que Israel continúe con ese tipo de agenda y por eso se vuelven aún más tensas las dinámicas porque tenemos actores que están financiando a nivel interno de Estados Unidos con su propia agenda dentro del Medio Oriente y que impiden, digamos, el alcance de una paz estable dentro del Medio Oriente, aunque no sean, digamos, los actores que están dentro del proceso de negociación, que en este caso es Estados Unidos e Irán. Bernardo, una pregunta, siguiendo con el análisis que usted está haciendo, que me parece muy interesante. Porque aquí estamos hablando casi que de buenos y malos, y creo que probablemente la historia es un poco más compleja que eso. Vamos a decir lo siguiente, los buenos israelitas, ¿qué es lo que quieren? Y los buenos iraníes, ¿qué es lo que quieren? ¿Y por qué no consiguen tener un acuerdo o una capacidad de llegar a unos mínimos viables para asegurar la coexistencia? Claro, siguiendo la tónica, yo lo que diría es, primero tenemos que entender que tanto dentro de Israel como tanto dentro de Irán hay buenos y malos, entre comillas, ¿verdad? Entonces, hay fuerzas en puja interna también dentro de esos países, porque no todos los segmentos de Israel apoyan la lógica del gobierno de Netanyahu y no todos los segmentos de Irán están apoyando el gobierno de los ayatolás. Entonces, esa es una cosa que incluso nosotros estando lejos, tal vez incluso nos resulta más fácil entenderlo, que hay fuerzas en conflicto, simplemente que hay actores que están gobernando de una manera, digamos, visible. Es lo que se aspira realmente, es una lógica de debilitar al enemigo, es una lógica de romper con la capacidad del otro de ejercer capacidades de hacernos daño. Entonces, aquí hay un aspecto que es importante analizar. No podemos definir en política tan maniqueísta buenos y malos. Aquí lo que hay es un juego de intereses. Buenos para unos, malos para otros, pero hay un juego de intereses. En el fondo, ¿a qué está jugando Trump? Lo que quiere es cobrar un peaje, lo que quiere es apropiarse del 20% de la energía del Golfo. ¿Qué es lo que aspira en su entender, en su especulación? Porque pocos lo saben, a pesar que en esta materia hay una crítica interior en Estados Unidos terrible, señor. Adelante. Precisamente, don Ramón, la lógica que nosotros tenemos que entender dentro de todo este proceso es que existe el fenómeno del inside trading. Durante todo este conflicto nosotros hemos visto cómo se detonan a través de los discursos, los anuncios de paz y luego la continuidad de la guerra, cómo va variando el mercado de la bolsa y cómo han logrado, digamos, una gran acumulación de capacidades económicas, todos los aliados que forman parte de esa tónica de reconocer cuáles son los patrones, porque de hecho existe evidencia de que los horarios en los cuales se hacen los anuncios también son un punto de partida para la compra y venta de acciones en la bolsa a través de un proceso que ha sido prácticamente un negocio ilícito, ¿no? Un enriquecimiento ilícito a través de esta manipulación de este conflicto. La lógica de Trump en todos los conflictos de esta administración que ha participado en todas estas dinámicas ha sido siempre asegurar contratos para las empresas cercanas a la red MAGA. Entonces, con lo que ellos consiguen muchas veces a través de estos acuerdos de paz, entre comillas, es la penetración dentro de la agenda energética y la penetración dentro también incluso de todo lo que es la red hotelera, que es una de las cosas que le interesa bastante a Donald Trump. Pero a la final, como lo señala el politólogo Robert Pate, Estados Unidos está cayendo en una trampa de escalación, escalation trap, se define este fenómeno. Que básicamente, claro, para MAGA es interesante continuar con estos procesos porque puede ingresar económicamente para sus redes de negocios, pero para la población y para el Estado empieza un proceso en el cual las lógicas de seguridad le impiden salir de la guerra, porque sigue teniendo que financiar el aparato de guerra estadounidense, tiene que seguir invirtiendo más en la guerra y eso obviamente representa sacar dinero de otros espacios, educación, salud, vivienda, infraestructura, y a la final, por ejemplo, lo que estamos viendo en estos momentos es que Estados Unidos, para reponer lo que invirtió en la guerra, tiene que invertir $80,000 millones, que claro, se puede argumentar que a través del negocio petrolero podría aspirarse a conseguir un poco de ese retorno, pero de nuevo, la transferencia del costo, la transferencia del coste se será al pueblo, porque es el que consumirá un combustible más caro, recibirá más impuestos, etcétera, etcétera. Ha caído en esa trampa y en esa trampa tiene posibilidades el presidente Trump de salir cuando está y necesita salir porque está a elecciones en medio término. Parecía que
Él alivió esto a través del Tratado de Versalles, que reculó, básicamente de acuerdo a lo que he leído en periódicos europeos, reculó fundamentalmente por la presión que le hace Israel, no por otra cosa, y el lobby israelita tanto en el Pentágono como en el Congreso. Bueno, es complicado porque esto es una guerra asimétrica. Para Irán es costoso, obviamente, bajo la lógica de que ellos pierden su infraestructura, se bombardean sus ministerios, se bombardean sus bases militares, pero los costos comparables son mucho menores, son mucho inferiores. Un dron de $80,000 versus un misil antiaéreo de 80 millones hace que para para Irán sea más fácil continuar con este tipo de conflictos y poner las reglas del juego. En cambio, como bien se menciona, para Estados Unidos representa una cuestión drástica porque tenemos gasolina por encima de los $4 el galón, y eso definitivamente debilita la posición de un gobierno que había llegado con la promesa de que la vida iba a ser más barata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ahora lo que aparentemente está intentando hacer el gobierno de Trump es conseguir ir postergando, digamos, un poco las hostilidades hasta que llegue ese periodo electoral, con esas promesas o esas falsas promesas de que se va a solventar la guerra. Y el otro problema también, o digamos la otra estrategia también está en generar distractores. Entonces, muchas veces en el espacio nacional, a nivel nacional, se empiezan a ver otro tipo de conversaciones, otro tipo de debates, para que el electorado no esté pendiente de lo que está pasando en Irán e Israel, que muchas veces también es lo que hacen los gobiernos, ¿verdad? Le quedamos muy agradecidos. Tenga usted una gran mañana cuando son 7:22 de la mañana. Igualmente, que pasen muy bien. RTP